Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Actualmente cursamos el tercer semestre de la carrera de Educación Inicial en Línea. Es un gusto darles la bienvenida a esta exposición de la materia El aula invertida y las TICs. Somos el grupo F del paralelo C2, el cual está conformado por Nayeli Cano, Jennifer Vélez, Yulisa Mendoza, Carla Morán y quien les habla, Karen Limay. Hoy en día vivimos en una era en que la tecnología no es un complemento, sino una parte importante del proceso educativo. Las tecnologías de la información y comunicación, más conocidas como TICs, han transformado la forma en la que enseñamos, aprendemos y nos conectamos con el conocimiento. En este contexto, el aula invertida surge como una metodología pedagógica e innovadora que nos invita a reimaginar el rol docente y el protagonismo del estudiante. Esta asignatura, centrada en el uso pedagógico de las TICs, no solo es necesaria, es fundamental y debe ser una prioridad en nuestra formación docente. Reflexionar sobre el rol de las TICs en el aula invertida nos permite comprender cómo su integración transforma y amplía la experiencia de aprendizaje desde las primeras etapas. A lo largo de este semestre, en la asignatura hemos recorrido un camino de aprendizaje dividido en 4 unidades importantes que han fortalecido nuestras competencias como futuras profesionales de la educación inicial. A continuación, mis compañeras presentarán una breve síntesis de cada una de estas unidades. Saludos cordiales, estimado docente. Bueno, como unidad 1 tenemos la tecnología de la información y la comunicación TICs. En la unidad 1 se desplazan 2 temas. Como primer tema tenemos como la revolución tecnológica en la educación. Primer tema, que son la definición e historia de las TIC y tipos. Las TIC son una herramienta tecnológica que permite procesar, almacenar y compartir información, como tecnología de información que son computadoras y servidores, tecnología de la comunicación que son radio, televisión y telefonía, tecnologías integradas, internet, plataformas y educativas virtuales. Como ejemplo tenemos el uso de molde que permite al docente subir tareas, compartir enlaces, evaluar y retroalimentar, facilitando así el trabajo en línea de la educación. Como segundo subtema tenemos las TIC y la sociedad de la información. La sociedad de la información es aquella donde el acceso produce y gestiona el conocimiento que depende de las TIC. Exige ciudadanos críticos, creativos y alfabetizados digitalmente. La educación es un juego muy fundamental para fomentar a los estudiantes y formar que sean capaces de interactuar en entornos virtuales y aprender de maneras autónomas. Por ejemplo, puede ser que un estudiante que utiliza una base de datos digital para buscar esta información confiable, luego la presenta en una infografía digital diseñado a su creativo, que está participando activamente en esta sociedad. Como subtema 3 tenemos retos y desafíos de la educación en la era digital. Se trata sobre los retos y desafíos que enfrenta la educación en la era digital. Entre ellos están la brecha digital, la desigualdad de sexo y a recursos tecnológicos, la falta de formación en competencias digitales y las necesidades de adaptar los contenidos, las metodologías tradicionales al entorno visual. Superar estos desafíos es clave para asegurar una educación equitativa y de calidad para todos. Ejemplo, como la pandemia, muchos docentes rurales enfrentaron dificultades para implementar la educación virtual por falta de conectividad. Eso puede ser un ejemplo de este tema. Subtema 4. Las TIC en la formación del docente del siglo XXI. Bueno, destaca que el papel de docente del siglo XXI, el maestro moderno, debe ser más que un transmisor de conocimiento. Debe actuar como mediador, facilitador y guía de proceso educativo.
Esto implica que dominar herramientas digitales, como desarrollar nuevas estrategias pedagógicas y fomentar el aprendizaje activo y promover la participación significativa de los estudiantes en los entornos digitales. Un ejemplo puede ser que cuando una docente crea una clase combinando videos de YouTube, actividades en Genials, foros de Padlet, o también donde los estudiantes comenten sus ideas. Como segundo tema 2 tenemos aula invertida y aprendizaje digital, que abarca 4 subtemas. En subtema 1 tenemos que es el contexto sociológico e histórico de la enseñanza digital. Bueno, tenemos que se profundiza que en el aprendizaje digital y el modelo del aula invertida plantea un cambio metodológico en el cual el estudiante acceda previamente a los contenidos teóricos a través de medios digitales, para luego aplicar ese conocimiento en el aula mediante actividades prácticas, reflexivas y colaborativas. Esto favorece una enseñanza más dinámica y centrada en los estudiantes. Como ejemplo, podemos tener que un profesor puede mostrar videos por WhatsApp y en clase organizar debates y experimentos prácticos para los estudiantes. Subtema 2. El rol del estudiante, competencia en la era digital y brecha digital. Bueno, este tema reflexiona sobre el nuevo rol del estudiante. Esto debe asumir un papel activo en un proceso formativo. Se espera que sea autónomo, reflexivo, creativo, colaborativo, responsable y que se utilice adecuadamente las herramientas tecnológicas de hoy en día. No obstante, aún persiste la brecha digital, la cual limita a muchos estudiantes que no tienen acceso equitativo a los recursos tecnológicos necesarios para aprender la forma digital. Como un estudiante con acceso limitado a dispositivos no puede participar en actividades en línea, mientras que otros sí tienen acceso por completo. Bueno, por eso tenemos que crear proyectos colaborativos con plataformas digitales en este sistema. Subtema 3. Tenemos el software educativo para educación inicial y necesidades educativas. Se abordan que el software educativo aplicables en la educación inicial y el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales son programas que permiten fortalecer habilidades cognitivas, emocionales, motoras y comunicativas. Además, también ofrecen metodologías multisensoriales y adaptivas que permiten personalizar el aprendizaje de acuerdo con las necesidades y ritmo de cada estudiante. Como ejemplo puede ser el azar, un pictogramas que facilita la comunicación con niños de autismo, o también puede ser el Khan académico, que adapta sus contenidos según el nivel del estudiante que tenga de discapacidad, como decir. Subtema 4. Evaluación de los aprendizajes con apoyo de las TIC. Se enfoca que la evaluación con apoyo de TIC actualmente la evaluación ya no se limita a pruebas escritas, sino que también se convierte en un proceso dinámico, continuo y con participación. Estas herramientas tecnológicas permiten realizar evaluaciones más interactivas, reflexivas, reactivas y centradas en el proceso individual, promoviendo así una evaluación más justa y significativa. Por ejemplo, podemos hacer que un docente usa Google Forms para evaluar comprensión lectora y obtiene resultados en tiempos reales para ajustar una estrategia de enseñanza. Bueno, por otro lado tenemos en la unidad 2 aplicaciones y herramientas digitales para la educación. En el aula invertida propone una inversión metodológica. El desarrollo teórico se estudia de forma autónoma con ayuda de recursos digitales fuera del aula, mientras que el tiempo presencial o sincrónico se destina a actividades prácticas, colaborativas y de retroalimentación. Este modelo requiere una cuidadosa selección y diseño de aplicaciones y herramientas digitales, como Google Classroom, Kahoot, Blogger o EducaPlay, que permiten organizar contenidos, evaluar aprendizaje y promover la interacción. La evolución de la web desde la 1.0 hasta la actual 4.0
ha sido clave para entender cómo se han desarrollado estos entornos virtuales. Mientras que la web 1.0 permitía solo la lectura pasiva de información, la 2.0 trajo la interactividad y la 3.0 y 4.0 avanzan hacia la educación personalizada. Basada en la inteligencia artificial y de aprendizaje adaptativo dentro de este entorno, el rol del tutor online se vuelve esencial. No solo se trata únicamente de impartir conocimiento, sino de facilitar el aprendizaje, brindar acompañamiento y guiar a los estudiantes y promover espacios de diálogo mediante herramientas sincrónicas como Zoom, Skype y asincrónica tenemos correo, foros, redes. Las competencias comunicativas, empáticas y tecnológicas del tutor resaltan determinantes para generar un ambiente educativo accesible y estimulante. Además, la evolución en este entorno debe adaptarse, permitiendo medir el proceso, detectar fortalezas y debilidades y motivar al estudiante a través de instrumentos digitales flexibles y dinámicos. Aula invertida virtual. Bueno, en esta parte quiero explicar qué es el aula invertida virtual. Esta metodología lo que hace es cambiar la forma tradicional de enseñar. Ya no se trata de que el docente dé toda la teoría en clase y luego el estudiante haga la tarea en casa. Es al revés. Ahora, el estudiante primero revisa el contenido desde su casa por medio de videos, lecturas o infografías. Y cuando llega a clase, este tiempo se usa para hacer actividades prácticas, resolver dudas o trabajar en grupo. Esto comenzó en el 2007 con dos docentes llamados Bergman y Sam, pero tiene base en el enfoque constructivista, que busca que el estudiante aprenda haciendo, no solo escuchando. En este modelo, el docente cambia su papel y ya no solo quien explica, sino más bien un facilitador que acompaña el aprendizaje. En recursos y currículo. Aquí ya hablamos un poco más de los recursos que se usan y de cómo se relaciona esto con el currículo para que funcione bien el aula invertida. Es importante usar herramientas digitales como Google, Classroom, Moodle, YouTube, Genially o Kahoot. Estas permiten que el aprendizaje sea más dinámico y que se adapte a cómo aprende cada estudiante. Y también hay que tener en cuenta que esta metodología se relaciona con distintas formas de ver el currículo. Por ejemplo, desde el enfoque empírico, lo que enseña depende mucho del docente. Y que en el enfoque sociocrítico se busca una educación más transformadora que haga reflexionar y que se conecte con la realidad de los estudiantes. Entonces, el aula invertida no solo es una técnica, sino también una forma de repensar lo que enseñamos y cómo lo hacemos. Como alternativa educativa. Para terminar, quiero hablar del aula invertida como una alternativa educativa. Este modelo se vuelve muy útil, sobre todo ahora en la era digital, porque permite que los estudiantes se preparen antes y que el tiempo de clase se aproveche mejor. Algo que me parece muy importante es cómo cambian los roles. El docente deja de ser el que da todo el contenido y para ser un guía que acompaña el proceso. El estudiante se vuelve más activo, más autónomo y responsable desde su aprendizaje. También se fomenta el trabajo en grupo, lo cual ayuda a desarrollar habilidades como la toma de decisiones y el trabajo compartido. En resumen, el aula invertida nos enseña a cambiar la manera en que enseñamos y aprendemos y haciendo que todo esto sea participativo, significativo y adaptativo a las nuevas tecnologías. Como unidad 4 tenemos las redes sociales como herramientas de integración educativa. Bueno, aquí abordamos el uso de las redes sociales como parte de las comunidades virtuales en el contexto de la aula invertida. Aquí se destacan dos aspectos principales que serían
sí, beneficios, que es con el primer subtema, y los riesgos que tendría. Como beneficio se resalta que las redes sociales pueden incrementar la motivación del grupo, mejorar retención de aprendizajes, fomentar el pensamiento crítico y desarrollar competencias cognitivas y tecnológicas, ya que estas herramientas que son bien empleadas benefician en mayor parte del rendimiento académico y enriquecen los entornos colaborativos de aprendizaje. Por otro lado, se advierte sobre el riesgo como el ciberacoso, el grooming, la nomofobia, el sexting y la sextorsión, los cuales estos pueden afectar gravemente la integridad física y emocional de los estudiantes. Es por eso que se enfatiza la necesidad de formar una conciencia crítica sobre la seguridad, la privacidad y el uso responsable que se le tiene que dar a las tecnologías en el entorno educativo. También tenemos buscadores de información. Estos buscadores de información serían software que ayudan en la situación académica, en el contexto educativo y sobre todo que destaca la relevancia dentro de un entorno de aprendizaje digital. Bueno, en estos buscadores web tendríamos como Google, que son sistemas que en sí permiten localizar información relevante en el Internet mediante algoritmos y bases de datos indexadas, ¿sí? Aquí se presentan métodos como CRAC, que es una herramienta para evaluar la calidad de información y basada en criterios de actualidad. Es fiable, de autoridad también y propósito. También por otro lado tenemos que destacar el papel de programas como Zotero, Mendeley y ENOC. Estos gestionan y organizan referencias bibliográficas y fomentan el respeto de lo que es la propiedad intelectual, ya que facilita la elaboración de citas en diferentes formatos, como los que serían de texto como Word. También abordamos los tipos de buscadores de información, lo que destaca la necesidad en que los estudiantes sepan utilizar de manera adecuada las herramientas para encontrar información que sea fiable en la red, ya que el acceso es fácil a los datos, pero no garantiza su calidad ni su relevancia. Eso ya depende de cada uno que lo vayan buscando, ¿no? Mendeley y otros gestores de referencia, estos introducen el uso de herramientas digitales que ayudan a organizar citas, bibliografías en los trabajos académicos, así que tienen que ser de calidad y confiables, promueven el respeto y sobre todo la propiedad intelectual, evitando el plagio, ¿sí? Bueno, esto se desarrolla en sí competencias informacionales en los estudiantes que fomentan el uso ético en sí y eficiente de los recursos digitales en el entorno educativo. Y para concluir, el aula invertida y las TICs representan un eje clave en nuestra formación profesional. Si nosotras como futuras docentes en educación inicial no desarrollamos estas competencias, tendremos dificultades para innovar, conectar con las nuevas generaciones y adaptarnos a un entorno educativo digital. Esta materia no solo nos capacita en el uso de herramientas tecnológicas, sino que nos impulsa a ser docentes creativas, flexibles y preparadas para construir experiencias de aprendizajes inclusivas, significativas y actualizadas. Gracias.